Cuando recibí la carta del gobierno escocés, una mezcla de emoción y escepticismo recorrió mi cuerpo. Durante años, como criptozoólogo, había investigado criaturas que estaban entre la leyenda y la realidad, pero ninguna había captado tanto la imaginación del público como el monstruo del lago Ness. Las fotos borrosas y testimonios vagos que había visto durante mi carrera no me impresionaban, pero la oferta que tenía en mis manos era distinta: desapariciones recientes, avistamientos inusuales, y la promesa de acceso total a la zona. La misión no solo consistía en observar, debía hallar respuestas definitivas. Reuní a un equipo de expertos, ingenieros, biólogos marinos y 2 asistentes que habían trabajado conmigo en otras expediciones. Llegamos a la orilla del lago Ness en una mañana gris y fría. El paisaje, a pesar de su aparente serenidad, irradiaba una sensación de desolación. El cielo estaba cubierto de nubes densas, y una bruma perpetua parecía flotar sobre el agua. Al ver el lago por primera vez, entendí por qué tantas historias habían surgido a su alrededor. La extensión oscura y apacible de agua era un espejo impenetrable, ocultando todo lo que pudiera acechar bajo su superficie. «Parece tranquilo, ¿verdad?», comentó uno de mis asistentes, Sara, con una sonrisa nerviosa. Asentí sin apartar la vista del lago. Había algo en esa tranquilidad que me ponía en alerta. Comenzamos nuestra misión al atardecer. Sabía que las criaturas marinas, si es que había algo allí abajo, podrían mostrarse más activas durante la noche. Colocamos nuestras boyas y sumergimos los drones en el agua, observando en silencio mientras las imágenes llegaban a las pantallas a bordo de nuestro pequeño barco. Durante horas, no hubo nada fuera de lo normal. El dron exploraba las profundidades, transmitiendo imágenes de un paisaje submarino oscuro y sin vida, solo limo y algunas algas agitadas por las débiles corrientes. La tensión aumentaba entre el equipo, y las charlas triviales fueron desapareciendo poco a poco, reemplazadas por una concentración tensa. Entonces, las primeras lecturas extrañas comenzaron a aparecer. El dron descendía a unos 200 metros cuando algo movió la imagen. Un eco. No era un simple error en el sonar, sino un desplazamiento. Algo inmenso moviéndose muy por debajo del lecho fangoso. Todos nos quedamos en silencio mientras observábamos la pantalla. «¿Qué diablos es eso?», murmuró Tom, el ingeniero del equipo, ajustando los controles. Una enorme sombra atravesó la imagen por un segundo, tan rápido que casi no pudimos identificarla, pero era inconfundible. Algo descomunal se movía a una profundidad que nuestros sensores no alcanzaban del todo. Intentamos seguirlo, pero cada vez que el dron se acercaba, la criatura parecía desaparecer, como si se deslizara más allá de nuestro alcance. Ajustamos el equipo y seguimos rastreando hasta bien entrada la noche. Las lecturas se volvían cada vez más desconcertantes. A unos 250 metros de profundidad, nuestros detectores mostraron un patrón inusual, varias figuras de gran tamaño moviéndose en sincronía. Los pelos de la nuca se me erizaron al verlo. No era un solo ser, como siempre habíamos pensado, sino un grupo. Y parecían estar actuando con coordinación. «No estamos solos aquí», dije en voz baja, mientras mis compañeros me miraban con incredulidad. De repente, uno de los drones dejó de transmitir. En la pantalla apareció un último fotograma antes de apagarse: una garra enorme, cubierta de una sustancia viscosa, golpeando la cámara. Las criaturas que habíamos visto no solo eran grandes, eran feroces y territoriales. La incertidumbre se transformó en miedo. Sabíamos que debíamos continuar si queríamos entender lo que estaba ocurriendo. La adrenalina nos mantenía alerta, y seguimos investigando a pesar de la creciente sensación de peligro. Infructuosamente. Al amanecer, uno de los científicos, Graham, salió para revisar una de las boyas que había dejado de enviar señales. Nos dijo que solo tardaría unos minutos, pero cuando pasaron 10 sin que regresara, me inquieté, viniendo a mí los recuerdos de la noche anterior. Salimos a buscarlo, pero todo lo que encontramos fue su chaleco flotando cerca de la orilla. Estaba destrozado, como si algo lo hubiera rasgado con garras gigantescas. Además, estaba cubierto por una sustancia viscosa similar a la que habíamos visto en el dron. «Esto no es posible», susurró la asistente, asustada. Miré alrededor, esperando ver algo emerger de las aguas, pero el lago seguía tan tranquilo como siempre. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros. Los monstruos del lago Ness no eran una simple historia de pescadores, eran reales. El ambiente se había vuelto insoportable. El cuerpo de Graham no apareció nunca, y la incertidumbre se transformaba en una presión asfixiante. Ninguno de nosotros se atrevía a hablar de lo que todos pensábamos. Lo que habíamos visto bajo el agua no era una criatura,
sino muchas criaturas que no solo cazaban, sino que lo hacían de forma inteligente, organizada. Tenemos que salir de aquí, James, me dijo Sarah una noche, su voz rota por el miedo. La miré a los ojos, y en ese momento comprendí que no había manera de calmarla, ni de convencerla de lo contrario. Estábamos acorralados. Las sombras de las criaturas se multiplicaban bajo la superficie, cada vez más audaces, como si supieran que estábamos asustados. Algo en su comportamiento nos descolocaba por completo. No se trataba de monstruos prehistóricos simples, había inteligencia en sus movimientos, en la forma en que rodeaban nuestro barco, siempre manteniéndose justo fuera de nuestro alcance, pero lo suficientemente cerca para que los percibiéramos, aguardando algo. A la tarde, mientras Tom intentaba recuperar uno de los drones que había perdido contacto, ocurrió lo impensable. Ion, uno de los biólogos, salió para ayudarlo con las boyas. Apenas habían pasado unos minutos cuando escuchamos un grito desgarrador que sonó en la calma tensa del lago. Corrimos hacia la orilla, solo para verlo siendo arrastrado hacia el agua. Fue todo tan rápido que ninguno de nosotros pudo reaccionar a tiempo. Un tentáculo largo y escamoso se enroscó en su pierna y tiró de él hacia el lago con una fuerza brutal. Intentó aferrarse a las piedras, pero la criatura lo arrastró con una velocidad sorprendente, sumergiéndolo en las aguas oscuras ante nuestros ojos asustados. El cuerpo desapareció en un instante, tragado por el lago. Lo último que vimos fue su mano levantada, buscando ayuda, antes de que las aguas lo reclamaran por completo. Todos nos quedamos inmóviles, incapaces de comprender lo que acababa de suceder. Ninguno de nosotros dijo una palabra durante horas, solo podíamos oír el chapoteo suave del lago, como si estuviera burlándose de nuestra impotencia. Sabíamos que habíamos cruzado una línea, no éramos meros observadores, ahora éramos parte del ciclo de caza de esas criaturas, y lo peor era que, aunque intentáramos huir, no había manera de escapar, estábamos rodeados. Esa noche, mientras la oscuridad se cernía sobre el lago, una tormenta comenzó a formarse en el horizonte. Podíamos escuchar el rugido del viento mezclándose con otro sonido más profundo, un murmullo gutural que provenía del lago. Era un sonido que no habíamos escuchado antes, grave y resonante, casi como un canto. Nos miramos unos a otros, y el miedo se reflejaba en los ojos de cada miembro del equipo. Las criaturas estaban comunicándose, quizás planeando su siguiente movimiento. En medio de la tormenta, tomamos la decisión de evacuar. No podíamos quedarnos más tiempo. El agua del lago, agitada por la tormenta, se alzaba en pequeñas olas que golpeaban el casco, pero había algo más, lo sabíamos. Algo más grande se movía debajo de nosotros. Apenas habíamos empezado a movernos cuando el barco se sacudió violentamente. Un golpe sordo y profundo retumbó bajo nuestros pies, como si algo enorme hubiera embestido el fondo del barco desde las profundidades. El crujido del casco fue un sonido que nunca olvidaré, una grieta que nos alertaba de lo que estaba por venir. Las luces del barco parpadearon, y los generadores fallaron momentáneamente. «Nos están atacando», gritó Tom, aferrándose a la barandilla mientras el barco se inclinaba peligrosamente hacia un lado. Un segundo golpe, más fuerte que el primero, nos sacudió nuevamente. Esta vez, las luces del barco alumbraron brevemente la superficie del agua, y lo vimos. Una de las criaturas emergió por un instante, su cuerpo gigantesco cubierto de cicatrices y algas, una piel rugosa que brillaba bajo la luz de los faros. Su cabeza, inmensa, tenía unos ojos oscuros y penetrantes, fríos como el mismo abismo. Nos observaba, calculadora, antes de volver a sumergirse. «Son muchos. Están debajo de nosotros», gritó Sarah, señalando las sombras que se agitaban bajo las aguas turbias. El barco crujió una vez más, y esta vez el casco cedió. El agua comenzó a entrar rápidamente, inundando la bodega. Los motores fallaron por completo, y la tormenta seguía empeorando. No teníamos tiempo. Nos apresuramos a tomar lo poco que pudimos antes de que el barco se hundiera. Mientras nos lanzábamos al agua, sabíamos que estábamos nadando hacia lo desconocido. Las sombras bajo nosotros se movían rápidamente, acechando, esperando el momento justo para atacar. El miedo nos impulsaba a nadar con todas nuestras fuerzas hacia la orilla, pero sentíamos las sombras acercándose. Y en ese instante, entendí lo frágiles que éramos. No estábamos preparados para enfrentarnos a estos depredadores del abismo, que habían perfeccionado el arte de cazar en las profundidades del lago Ness. Cada movimiento hacía que mi corazón latiera con fuerza. El agua estaba más fría de lo que esperaba, y su peso parecía arrastrarnos hacia abajo. Los músculos me ardían, pero el miedo era un combustible imparable. Las criaturas, no las veía, pero podía sentirlas.
la presión en mis oídos, el repentino silencio a mi alrededor entre las brazadas, como si las aguas mismas estuvieran reteniendo el aliento, sentía sus ojos, fríos, calculadores, moviéndose en las profundidades, esperando su momento. No estábamos nadando hacia la orilla, estábamos nadando hacia nuestra sentencia, hacia un infierno sumergido del cual no sabíamos si saldríamos. De repente, el agua se agitó violentamente a mi izquierda, un grito desgarrador cortó el aire, giré la cabeza justo a tiempo para ver cómo uno de los miembros del equipo desaparecía bajo el agua, cogido con una fuerza estremecedora. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que una mancha roja emergiera a la superficie, extendiéndose en una espiral que fue rápidamente absorbido por la oscuridad del lago. Sara gritó, su voz era un lamento desesperado. Intenté gritarle que siguiera nadando, pero las palabras se me atragantaron, el sonido gutural que emanaba de las profundidades del lago se hizo más fuerte, sonando a través del agua como si las bestias estuvieran comunicándose entre ellas, organizando el próximo ataque. El pánico me golpeó con más fuerza que el frío. No éramos más que presas en su cacería. Seguí nadando con desesperación, pero cada brazada era más pesada que la anterior, sentía las sombras bajo mis pies, moviéndose con rapidez, acechándonos. En cualquier momento, podía sentir como uno de esos monstruos se abalanzaba sobre mí, y entonces, lo sentí, algo rozó mi pierna, una textura rugosa y viscosa, y mi corazón se detuvo por un instante. Fue un roce leve, pero lo suficiente para darme cuenta de que el fin estaba cerca. Un segundo después, otro grito. Tom esta vez, lo vi hundirse, sus brazos extendidos hacia el cielo, como si pudiera aferrarse al aire para evitar ser arrastrado hacia el abismo. El agua se cerró sobre él con una velocidad brutal, y la única señal de su presencia fue una burbuja que se rompió en la superficie, un parpadeo, y ya no estaba. Sentí como mi cuerpo comenzaba a ceder. Las criaturas estaban cada vez más cerca, jugando con nosotros. Habían aprendido a cazar en grupo, a organizarse, a empujarnos hacia la desesperación antes de atacar. Este era su reino, y nosotros, meros intrusos en un juego que no entendíamos. La orilla estaba a menos de 50 metros cuando el agua se agitó nuevamente, pero esta vez, más cerca de mí, los músculos de mis piernas ardían, y apenas lograba mantener la cabeza fuera del agua. Estaba exhausto. Pero la orilla estaba tan cerca, cuando, de pronto, el mundo se volvió caótico a mi alrededor. Un rugido gutural y profundo se alzó desde el lago. Era un sonido imposible, casi primitivo, como si la misma tierra gimiera desde el fondo de las aguas. Las sombras bajo nosotros se movieron más rápido, como si respondieran a una llamada. Los monstruos nos rodeaban. «James». Sara gritó mi nombre por última vez antes de que algo enorme la hundiera bajo el agua. La vi ser levantada del agua, su cuerpo zarandeado como una muñeca rota, antes de desaparecer por completo. El rugido continuó, mezclándose con el estruendo de la tormenta y el chapoteo violento de las criaturas. Con las últimas fuerzas que me quedaban, avancé a tientas hacia la orilla, mis manos rozando el fondo fangoso. Estaba a punto de rendirme cuando mi pie tocó tierra firme, sentí la grava bajo mis pies, y con un esfuerzo sobrehumano, me arrastré fuera del agua, cayendo de rodillas en la orilla, respirando con dificultad. El lago volvió a la calma casi instantáneamente, como si nunca hubiera albergado las sombras que me perseguían. Me giré, esperando ver algo salir del agua, pero no había nada, solo el vasto y oscuro lago Ness, apacible y traicionero, como si las criaturas hubieran decidido que su caza había terminado por esa noche. Logré sobrevivir, pero al mismo tiempo, supe que una parte de mí se quedaba allí, junto con el resto de mi equipo. Días después, el gobierno escocés clausuró la zona, alegando problemas de seguridad. Me obligaron a firmar acuerdos de confidencialidad, encubriendo la verdad de lo que realmente habíamos encontrado bajo el lago. Los informes fueron destruidos, las pruebas desaparecieron. Desde entonces, vivo con el peso de la verdad que jamás podré contar. Sé que el lago Ness no es solo una leyenda, no se trata de una simple criatura en sus profundidades, es un abismo prehistórico, lleno de seres antiguos que han aprendido a cazar, a sobrevivir, y lo peor de todo, a esperar el momento perfecto para volver a reclamar lo que consideran suyo. El lago Ness no es un lugar tranquilo, es un infierno bajo el agua y sigue ahí, acechando, esperando su próxima presa. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta.
Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.